Hola, ¿qué tal todos? Sean ustedes bienvenidos a otro video desde su canal Aprendiendo con Paul. Chicos, aventureros, estamos aquí en un nuevo video. En este caso estamos trabajando lo que es la semana número 3 del cuadernillo número 4. Y en este video vamos a trabajar lo que es la actividad número 7, titulada La caja para los billetes. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? En esta actividad utilizarás tus conocimientos sobre longitud, superficie y volumen. Busca en tu caja una caja para guardar los billetes del juego. Además, necesitarás papel, regla y lápiz. Entonces, en este momento te invito a ti a acompañarme porque vamos a trabajar cada una de las tareas que se presentan en esta actividad. Y otra cosa, no te olvides de suscribirte. Te dejo con el intro. Bendiciones. Tarea número 1. La tarea número 1 nos invita a investigar, chicos. Nos invita a investigar y también trabajar en nuestro cuaderno de borrón. Tarea número 1. Forma y medidas que considerar. En el juego de tiendas por Quisqueya se utilizan billetes. Busca una caja en tu casa que sirva para los billetes, para que ellos estén cómodos y guardados. Luego de que tú busques esa caja, piensa y vas a responder esa pregunta que está ahí. ¿A qué cuerpo geométrico de los que conoces debería parecerse esa caja que tú vas a utilizar? Bueno, yo pensando aquí, en mi sano juicio, yo digo que debería parecerse a un prisma cuadrangular. ¿Por qué es un prisma cuadrangular? Porque es parecido a lo que es una caja de zapatos. Y eso me ayuda a mí a organizarlo. Entonces, luego de ahí, yo me detengo y analizo esa pregunta. ¿Qué medidas necesitarás saber para elegir el modelo adecuado para la caja de los billetes? ¿Qué medidas? Tú analizas las medidas que debería tener tomando en cuenta esos billetes. Luego de eso, completa la frase. Completa la frase. Para conocer el largo y ancho que deberá tener como mínimo la caja, ¿qué tú necesitarías saber? Bueno, necesitarás saber lo que es la medida del billete. Toma un billete, entonces en este momento tú vas a tomar un billete de esos que tú creaste, realiza las mediciones correspondientes y anótala en la tabla. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tú en este momento te vas a dirigir a lo que yo voy a hacer en este momento, pero tú utilizando tu billete, yo voy a utilizar los míos. Y ya aquí tenemos, chicos, lo que es el billete. Lo primero es que la tarea número 1 nos invita a medir el billete. Usted va a medir lo que es el largo y lo que es el ancho de su billete. En mi caso, yo voy a medir mi billete. Yo voy a medir el largo. Que largo en este caso tiene una medida de 6 centímetros. Mi billete tiene de largo 6 centímetros. Y de ancho también mi billete tiene 6 centímetros. Ahora tú utilizas una regla y mide lo que es el largo y el ancho de tu billete porque te va a permitir saber cuál es el mínimo de esa caja. Bueno, chicos, como ya sabemos lo que es el largo y el ancho, en mi caso de mi billete y tú de tu billete, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a completar esas frases que están ahí en ese recuadro, donde dice largo de la caja. Bueno, el largo de mi caja tiene que tener la medida mínima 6 centímetros, porque eso fue lo que yo medí mi billete. Y de ancho tiene que tener 6 centímetros también, porque yo lo había medido utilizando mi regla. Entonces, después de eso, nos falta una medida. ¿Cuál es la medida? La altura. Tenemos que calcular lo que es la altura. ¿Y cómo puedo yo calcular la altura? Muy fácil. Miren qué vamos a hacer. Dice así. Para calcular la altura de la caja, apila todos los billetes
que preparaste para el juego. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Todos los billetes que tú preparaste, tú lo vas a colocar uno encima de otro. Y cuando hayas colocado todos esos billetes, tú vas a medir la altura. Entonces, en mi caso, ya yo lo he medido. En mi caso, tiene una altura de 3 centímetros y ya yo he completado lo que es la tarea número 1. Ahora vamos a dirigirnos a lo que es a la tarea número 2. Tarea número 2. Aquí estamos, chicos, en la tarea número 2. La tarea número 2 también nos invita a investigar. Entonces, en este momento, tú vas a utilizar lo que es tu cuaderno de borrón u hoja de borrón. Dice así: elijo el molde adecuado. Observa los moldes de la caja e identifica cuál es el más adecuado para guardar los billetes. Entonces, en tu cuadernillo, en esta tarea te aparecen moldes de cajas. Entonces, tú vas a elegir cuál es el más adecuado para tú guardar esos billetes. Para saber las medidas reales que tendrá cada cuerpo cuando se construya, primero tendrás que medir sobre las imágenes y anotar las medidas en una hoja de borrador. Ojo, ten en cuenta esta parte. 1 centímetro del dibujo, o sea, de esos gráficos que están ahí, equivale a 3 centímetros reales. Es decir, que si yo utilizo mi regla y yo utilizo y busco en mi cuadernillo y elijo un dibujo y comienzo a medir las 3 medidas, si yo coloco y mide 3 centímetros, cada centímetro de esos 3 van a medir 3 centímetros reales. Es decir, que tendría que multiplicarlo por 3. En este caso, yo he seleccionado, lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar cuál es el idóneo. En mi caso, yo voy a seleccionar lo que es el gráfico número 2. Ojo, ustedes pueden elegir cualquiera de esos 4 gráficos que le aparezcan, el que usted considera que es mejor. Entonces, después de eso, yo tengo que medir mi gráfico. Entonces, ahora vamos a proceder a medir mi gráfico, las 3 medidas: la altura, el ancho y el largo. Ven, acompáñame, mis queridos estudiantes, y aquí tengo yo mi gráfico. Ya hemos seleccionado el gráfico. Ahora tenemos que medir lo que es el ancho, el largo y la altura. Entonces, aquí yo te he señalado algunas partes. Por ejemplo, aquí tenemos el largo, aquí tenemos la altura y aquí tenemos el ancho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tú utilizas una regla. Recuerda, es tu gráfico. En este caso, yo te muestro un ejemplo. Yo seleccioné el gráfico número 2. Entonces, tú tienes que medir esas tres longitudes. En mi caso, el largo mide 2 centímetros, la altura mide 1 centímetro y el ancho mide 2 centímetros. Entonces, esas medidas, ¿qué tienes que hacer tú? Tú tienes que tenerla por un lado, anotarla en un cuaderno, porque después en la siguiente tarea tú la vas a utilizar. Entonces, ahora vamos a dirigirnos a lo que es a la siguiente parte de esta tarea. En la siguiente parte, chicos, de la tarea nos aparece lo que es un reloj. Tú te detienes, dice ahí, tenemos que completar esa frase. El molde adecuado para guardar los billetes es en mi caso, yo tengo que colocar el que yo seleccioné, que es el gráfico número 2, pero en tu caso, el que tú seleccionaste. Luego de eso, tú vas a completar con las medidas del molde elegido esta gráfica que está ahí debajo. Entonces, en este momento yo te traje lo que es el gráfico mío. Entonces, tú tienes que llenarlo con las medidas del dibujo y después completar las medidas reales. En mi caso, las medidas del dibujo tiene de largo 2 centímetros, de ancho tiene 2 centímetros también, y de alto, ¿cuánto tiene? 1 centímetro. Entonces, habíamos dicho allí, ahorita, que 1 centímetro en el dibujo equivale a 3 centímetros reales. Es decir, que por cada centímetro, tú lo vas a multiplicar por 3. En el caso del largo, el largo tiene 2 centímetros del dibujo. ¿Por cuánto tú lo vas a multiplicar? Por 3. Y ese te dará el resultado de la medida real.
Y así sucesivamente lo estarás haciendo con el ancho y con el alto, multiplicándolo por 3. Después aquí te detiene. Una vez identificado el molde adecuado para la caja, busca una caja similar en tu casa. Piensa, por ejemplo, en una caja de té, de galletas, de un juguete, de lápices, de golosinas. La idea es que los billetes entren con comodidad, pero sin que sobre mucho lugar, para que no se vuelva un desorden. Pide permiso para usar la caja que hayas encontrado. Puedes decidir guardar los billetes en esa caja. Y ya, chicos, hemos terminado lo que es esta actividad. En la caja de comentarios nos puedes decir cuál caja seleccionaste en tu casa. Bendiciones.